Gracias, congresista Violeta. Damos la bienvenida a la congresista Karina Beteta, al congresista Alberto Oliva y al congresista Marco Arana. Congresista Mulder. Presidenta, la no proliferación de candidaturas, es decir, el que haya, como los países democráticos, pues 4 o 5 candidaturas, es algo que se consigue con el devenir histórico y democrático de un país. El Perú es un país cuya democracia todavía sigue siendo endeble y por eso es que hay siempre esta propensión a amplísimas candidaturas. Con la valla, entre comillas, que se ha puesto, que el partido político debe contar con 24.000 militantes, no crean que es tan fácil. En la práctica, eso va a significar que hay todo un proceso de formalización de esos partidos políticos que van a impedir que puedan convertirse en ventanillas. Sin embargo, es obvio que para el año 21 probablemente se haya un número alto. Si ya en la actualidad tenemos 24 con las reglas anteriores, seguramente se van a sumar algún grupo importante más, pero eso solamente ocurrirá en el año 21. Esos partidos políticos no podrán ingresar a la vida política si no alcanzan el 5%, que es la valla electoral que se está poniendo. Entonces, pero mantendrán su posibilidad de que en el año 2026 a lo mejor puedan tentar una candidatura. Y en ese momento, pues, a lo mejor pasan o no la vayan. Si no la pasan, seguirán fuera del sistema político, porque no habrán alcanzado el número de votos. Pero como partido político podrán seguir haciendo sus actividades propias, no electorales, que todo partido político también debe tener. Eso es lo que uno tiene que simplemente reconocer como parte del derecho sustantivo de todo ciudadano a agruparse políticamente y a emitir opinión. Gracias, congresista Mulder. Congresista Alcorta. Para tener una cosa bien clara, porque creo que nos estamos enredando. Hay dos filtros. El primero es el tema del 1% para ser partido, ¿no es cierto? La afiliación. Claro, los 24.000. Primero, ese es un filtro. Si no tienes, no entras. Segundo, si no te presentas a una elección, muere también tu partido. Y tercero, en el caso de no conseguir el 5% que ya existe, también muere el partido. El objetivo de esto justamente era reducir la cantidad de candidaturas que había. Es así porque estamos un poco discutiendo bizantinamente, ¿no? Si puede hacer un resumen de las 3 posibilidades. Gracias. Gracias, congresista Alcorta. Ahorita se lo explicamos, congresista Mantilla. Muchas gracias, presidenta. Bueno, creo que nos estamos enredando un poco en este tema, presidenta, porque hay una lógica de interpretación de esta propuesta. A ver, algún partido que pase la elección primaria va con más del 1.5%, pero en la segunda no alcanza el 5%, se le cancela, ¿verdad? Pero al que no pasa el 1.5 y por lo tanto no llega ni siquiera al 5% en la segunda, se le mantiene. O sea, hay una contradicción ahí que creo que va a ser difícil en realidad de acceder a la petición del congresista Mulder, a criterio, presidenta, porque no habría equidad en el trato en cuanto a partidos, ¿no? Porque por un lado, al que superó 1.5 y no llega en la segunda, en la general, al 5%, se le cancela. Pero al que no superó la primera con 1.5, sí se lo mantiene. Entonces creo que aquí no hay concordancia, presidenta. Gracias, congresista Mantilla. Congresistas, lo que pasa es que la discusión acá está si es que en las primarias, porque hablamos de un partido que está hábil, que ha conseguido todos sus requisitos y que se está presentando al proceso electoral. Para los partidos políticos con inscripción vigente antes de la promulgación de estas reformas, tendrán su primaria tendrán su interna o irán a la primaria. Para elegir sus candidatos al Congreso y su candidato a la presidencia. Pueden elegir, pueden disponer. Ahora, todos los partidos, todos tienen que participar en la primaria. Todos. Algunos para elegir candidatos, que es el caso de los partidos nuevos, o los que hayan decidido participar de una elección abierta. El debate en este momento es si ese 1.5% de votos que deben conseguir los partidos políticos, todos, sea que elijan candidatos o solamente se presenten para participar de esa etapa,
ese 1.5% se constituye en causal de cancelación o no. El debate acá, estamos diciendo, y la mayoría de congresistas que ha hecho uso de la palabra dice que no debe ser causal de cancelación, simplemente de interrupción en tu continuidad de ese proceso electoral, pero no te lleva a la cancelación. Es decir, en el siguiente proceso electoral puedes participar, pero ya no continúas en la carrera electoral en ese momento, en ese proceso. Ese es el debate que estamos teniendo en este momento. Sí, congresista Mulder. Pero es que el tema de fondo no es ese, Presidenta, porque esta es la parte superficial de un tema de fondo que usted lo ha incorporado, a pesar de que en todos los debates que hemos tenido, la mayoría de parlamentarios hemos estado en contra. Usted ya está poniendo aquí una valla que es consecuencia de haber aceptado que todos los partidos hagan elecciones primarias obligatorias para todos los ciudadanos. Por eso es que está poniendo la valla. Yo estoy intrínsecamente en contra de que haya elecciones primarias obligatorias para todos los ciudadanos al interior de los partidos políticos. Ese es el tema de fondo. Como usted lo ha aceptado, entonces claro, va a tener que poner la valla de 1.5%, que es la misma valla que pone el proyecto del Poder Ejecutivo, y después va a tener que haber la otra valla de 5%. Pero es evidente que si los partidos políticos siguiesen organizando sus elecciones internas con presencia de OMPE, la podemos volver obligatoria, pero son elecciones internas, eso sigue siendo interno. Y solamente cuando el partido postule tendrá una valla que superar, que será la valla del 5%. Es mucho más sencillo y más directo, y además permite que el partido político se autorregule con, obviamente, la fiscalización de los organismos electorales. Pero como usted ha aceptado, yo no sé por qué, que ayer declaró usted en la televisión que había tenido una conversación con el señor Salvador del Solar, perfecto, puede haber sido una conversación muy interesante, pero a nosotros, por lo menos al punto de vista que tenemos, y que otros miembros de partidos en esta comisión han expresado, no nos ha parecido hasta ahora nada convincente el tema de que haya elecciones primarias obligatorias para todos los ciudadanos. Y ese es el criterio de fondo. Entonces, si nosotros definimos hoy esto, entonces ya estamos dando por entendido de que sí, ya van a haber elecciones obligatorias para todos los partidos y para todos los ciudadanos. Y ese es el punto de fondo, Presidenta. Yo creo que usted lo debería poner ese punto al debate, y después los demás temas son los que van a ir conexos. No se puede debatir esto si es que no se ha resuelto el otro tema. Gracias, congresista Mulder. Ante lo que usted acaba de decir, yo tengo el deber de aclarar. No es una conversación que yo haya tenido de manera individual o personal con el Premier. De hecho, ni siquiera ha sido una conversación mía, sino de todas las bancadas que fueron, que entiendo han tenido reuniones individuales y que han concretado una reunión final, pero es de bancadas, congresista Mulder, que han sido, su bancada no estuvo presente, pero estuvieron presentes. Yo he sido convocada por mi bancada, ni siquiera he sido convocada como presidente de la Comisión de Constitución, sino como integrante de mi bancada. Acudieron los voceros de diversas bancadas, estuvo el Nuevo Perú, estuvo la bancada liberal, la Alianza para el Progreso, estuvo la bancada de Peruanos por el Cambio, su bancada efectivamente no estuvo, congresista Mulder, ni el Frente Amplio. Debo decir que en dicha reunión informaron que sí habían conversado con la bancada de Acción Popular y que les habían explicado el sentido de la propuesta. Yo, congresista, hace ya desde el inicio de este debate que he mencionado que solo voy a recoger aquello que todos los demás por mayoría decidan. Mi posición la haré saber en su momento cuando sea el debate en el Pleno. En este momento mi deber es recoger lo que dicen. Así que, congresista Alcorta, estamos debatiendo el 1.5% como causal de cancelación de organización política o solamente como causal de retiro del proceso electoral sin cancelación. Eso es lo que estamos debatiendo en este momento. Presidenta. A menos que vía cuestión previa quieran retrotraer esto y ya no debatir el tema del 1.5%. Congresista García Belaún. Presidenta, yo creo que es importante precisar, el 1.5 tendría sentido si las elecciones van a ser primarias abiertas y obligatorias. Pero si no son obligatorias, el 1.5 resulta exagerado, tremendamente exagerado. Entonces hay que empezar un poco por el tema, ¿van a ser obligatorias o no van a ser obligatorias? Y nosotros hemos opinado que no pueden ser obligatorias. No se puede someter al país, a 30 millones de peruanos o a 20 millones de electores, a que vayan de todos los puntos alejados del país a votar un determinado día por 24 candidatos a la presidencia. Por 24 candidatos a la presidencia, porque son 24 partidos los que hay ahora. Y entonces el elector
va a tener que estudiar las 24 programas políticos de los 24 candidatos a la presidencia que están postulando, o precandidatos que están postulando. O sea, el elector que no tiene ningún interés en la política, que es una gran cantidad de peruanos que no tienen interés en la política, hoy día el interés es mucho más por el fútbol que por la política. Y nadie elige a Gareca. Bueno, podría también ser Héctor Becerril candidato, por ejemplo, a ser director de la selección nacional y competir con Gareca, y no sé quién saldría. Entonces, eso se puede hacer también. Ese ejemplo lo ha puesto el día de ayer un columnista de uno de los diarios locales. No es una idea mía. Pero en todo caso, lo cierto es que el que va a votar porque quiere votar, necesita votar. Se siente obligado cívicamente a votar, y porque conoce lo que va a hacer, conoce por quién va a votar y tiene interés en saber quién va a ganar. Eso sí es importante, pero la gran mayoría no tiene ese interés. Entonces, si no tiene interés, ¿cómo va a votar? ¿Va a votar qué? ¿A la tinca? ¿A la lotería? ¿Al sorteo? ¿A quién le cae más simpático? ¿Quién le es más bonito? ¿Quién sale mejor en la fotografía? ¿Va a estudiar el elector de Chumbivilcas o de Yauyos o de Contamana o de cualquier zona alejada del país? ¿Va a estudiar 28 o 24 currículums, planes de gobiernos, acciones, ideas? No. ¿Va a tener tiempo para hacer eso? No va a tener tiempo. Y va a estar obligado a votar, porque si no va a votar lo multan y pasa a ser el día siguiente pasajero o ciudadano de segunda categoría, porque no quiere ni siquiera hacer una escritura pública. O sea, ¿con qué calidad va a votar? ¿Con qué conocimiento va a votar? ¿Con qué interés va a votar? Va a votar mal. Va a votar muy mal. Y eso no fortalece la democracia. Estamos copiando el ejemplo, ya lo dije la vez pasada, del peronismo. Es decir, el Perú pues no ha tenido influencia de Perón, por suerte. Y estamos hablando acá de que lo que pasó en Argentina no tiene por qué pasar en el Perú. En Argentina fue una experiencia primero de una provincia, Santa Fe, y luego se expandió al resto de la República Argentina. ¿Por qué? Porque hay mucho peronista en diferentes partidos. Tan es así que Menem era peronista, ganó las elecciones, la primera vuelta, a Kirchner, que estaba con el 20%, Menem con el 22%, los dos eran peronistas. Menem se retiró y quedó otro peronista allí mismo para poder continuar. Y en el caso de las elecciones argentinas que se avecinan, hay 6 candidatos. 5 son peronistas. Entonces, el peronismo ha trasladado su selección al pueblo, a la ciudadanía, para que ellos elijan a uno de ellos, porque internamente no pueden hacerlo. Se acribillan, crean un caos, entonces lo hacen desde fuera. En el Perú no pasa eso, por suerte. Puede haber uno, quizás, o 2 disidentes, pero no ha habido la cantidad de versiones, de interpretaciones de una doctrina política como es en Argentina. Entonces, queremos coger eso, y por eso es que en Argentina son obligatorios, que no son obligatorios en Uruguay. Y son probetas, son procesos probetas que se están todavía implementando y se están experimentando. Entonces, el tema es, en el Perú, ¿van a ser obligatorias o van a ser voluntarias? Ese es el tema. Me está pidiendo una interrupción el señor Becerril, la señora Alcorta, la señora Aramayo, el señor Mulder y todos los que usted quiera, Presidenta. Congresista García Belaunde, congresista Becerril, luego congresista Mulder, congresista Alcorta. Son interrupciones, por favor. Sí. Congresista Becerril. Invocando que las interrupciones sean eso, interrupciones. Presidenta, simplemente para decir que estamos retrocediendo en este debate a lo que hicimos ya la semana pasada. Hoy día lo que falta delimitar simplemente es de que si hay elecciones primarias, abiertas, simultáneas y obligatorias, a partir de ahí estamos de acuerdo con eso, veremos ya pues el tema de los porcentajes, qué sé yo, pero es el debate y sobre eso tenemos que centrarnos. Gracias. Congresista Alcorta. La línea, obviamente, de todos, ¿no? Hemos coincidido, porque el presidente de la República, que se ha pasado paseando por todo el Perú, despotricando el Congreso, echándonos la culpa de toda la corrupción, alejando al pueblo, justamente envenenando al pueblo contra el Congreso que ha elegido,
Ahora quiere que el pueblo se acerque al Congreso. Y lo que quiere el señor es que haya unas elecciones primarias abiertas, para que la gente vote por quien sabe lo que vive un partido por dentro, saben qué actividades hay, cuál es el compromiso de cada miembro de ese partido, qué actividades, qué compromiso, qué trabajo han tenido, o van a votar por el amigo porque conoce, porque más se puede prestar inclusive a una filtración bien selecta de ir a votar a determinados sitios, metiendo gente para que voten por los candidatos, no que el partido quiera, sino por gente extraña que no conoce absolutamente nada. Este es el ejemplo de Venezuela. En Venezuela hay elecciones primarias en todo el país como un entrenamiento. Eso no se puede permitir. Acá votan la gente que está en tu partido y que conoce a la gente del partido. Y esa es la vía partidaria. El Ejecutivo no puede pretender que le hagamos a todos equivocados. Está completamente equivocado. Todos estos notables no tienen idea de lo que es un partido político. Gracias. Gracias, congresista Mulder. Presidenta, el congresista García Belaunde evoca, digamos, la posibilidad de una elección primaria en la que los ciudadanos van a tener que escoger entre 24 candidatos, porque hay 24 partidos. Pero en realidad se quedó corto, porque como son primarias, no va a haber un candidato por cada partido, pueden haber 5 por cada partido que quieran ser presidente de la República. Entonces ahí nomás ya pues, los 24 se pueden multiplicar, puede llegar a 200. Súmele usted las listas parlamentarias que van a haber en cada uno de esos partidos políticos. Pueden haber 6, 7, 15, no se sabe, porque es libre, pues. Todos van a concurrir para poder ver si pasan en la famosa valla. ¿Cómo va a ser el elector para votar? ¿Y cómo van a ser esos ciudadanos para que el elector vote por ellos? O sea, imagínese usted todo lo que costaría una campaña de 400 candidatos, tendría que durar 6 meses esa campaña, y además con anticipación suficiente, y además cómo se saturaría de publicidad el país con esa enorme cantidad, porque todo va a mantenerse además con voto preferencial, y encima usted está poniendo que hasta los alcaldes provinciales y distritales se hagan con elecciones primarias. Imagínense, en cada distrito del Perú, todos los candidatos a alcaldes libres, dentro de cada partido, para elegir al candidato del partido. De ahí todavía ese va a tener que competir contra los otros 23 candidatos, o sabe Dios cuántos, porque en cada distrito también hay movimientos independientes. Ese es otro cantar. Entonces, esas primarias, Presidenta, son absolutamente impracticables. Y lo único que está buscando el gobierno con esto es tratar de consolidar una teoría mal elaborada por la Comisión de Alto Nivel, que les hace creer que lo que debemos hacer es forzar las cosas para que la realidad cambie en función de lo que estamos nosotros aprobando, cuando es al revés. Las leyes representan la realidad, no es que las leyes convierten la realidad. Y aquí se quiere convertir al Perú en un país de 2 partidos, ¿no? Se quiere convertir en una suerte de Inglaterra, en donde hay Tories y conservadores y el Partido Laborista, nada más. Claro, pero eso son democracias de 800 años, pues, Presidenta. El Perú no es así, el Perú es un país plural, es un país multiétnico, es un país que tiene distintas raíces, o como decían, distintas sangres, como decía Arguedas, no Toledo por si acaso, sino Arguedas. Y a ese Perú nosotros le queremos trasladar un sistema bipartidista, de pocos partidos, de cenáculos. Presidenta, tenemos que responder a la realidad peruana. Y la realidad peruana no calza con este tipo de clubes electorales que el gobierno quiere introducir, Presidenta. Gracias, congresista Aramayo. Gracias, Presidenta. Gracias, colega García Belaunde. Sí, yo quería decir lo siguiente, que quizás metodológicamente, como estamos en el artículo 13, deberíamos suspenderlo y pasar al artículo 24, porque en el artículo 24 tenemos modalidad de elecciones primarias. Las elecciones primarias se realizan mediante voto universal, libre, obligatorio, igual, directo, secreto, de todos los ciudadanos. Entonces, como el tema es este 1.5, que lo habíamos visto en cifras en una sesión pasada, significaba 281.000 votos de cara al padrón electoral de 24.000 electores, y habíamos analizado antes, Presidenta, con usted, que era un partido político, era solamente una plataforma electoral, porque hoy sí le estamos observando así. Si no participa el partido político y no alcanza el 1.5, se le cancela. Entonces yo entiendo que un partido político solamente es una plataforma electoral. No es el cenáculo, el de reflexión, el epicentro de ideas, de construcción de oposición, etcétera. No es. Hoy el partido político con este artículo está reducido a una mera plataforma electoral. No alcanza el 1.5%, es
cancelado. Entonces, como hoy estamos redebatiendo el tema, estamos en el 1.5, en la causal de cancelación. Entonces volvamos, no hay consenso en que estas elecciones sean obligatorias. No hay consenso, evidentemente. Entonces vayamos al artículo 24 y veamos si van a ser obligatorias o no. Y yo lamento, Presidenta, en mis participaciones hablamos del principio de gradualidad, porque podría leerse que los partidos políticos no tenemos interés de que haya una reforma, un cambio. Y eso no es cierto, Presidenta. Los partidos políticos queremos avanzar. Y se había hablado acá de un padrón especial, que los partidos políticos tienen que estar abiertos, que tiene que haber actividades. Eso no ha sido recogido en este dictamen y es una cuestión que yo lamento, porque podrían decir quienes están opuestos a que esta reforma simplemente no quieren los partidos políticos avanzar. Sí queremos avanzar. Y una forma de avanzar con gradualidad es un padrón especial que se acrediten las personas que por afinidad, de manera voluntaria, participan de las actividades políticas de los partidos políticos. Gracias, colega. Gracias, congresista Aramayo. Congresistas, como le dijimos al inicio, vamos a reubicar el artículo, el literal H del artículo 13, lo estamos retirando porque sí hay consenso en que esto no debe ser causal de cancelación, así que se está retirando del artículo 13 y se está pasando como un segundo párrafo al artículo 24, así que vamos a votar el artículo 24 párrafo por párrafo, de tal manera que podamos tomar la decisión ya nosotros en este momento. Antes de pasar a eso, el congresista García Belaúnde, sí, luego congresista para terminar, yo había dado una interrupción. Perdón, congresista, para que termine su intervención. Me están cortando el debate, Presidenta. No sé, hay una influencia vizcarrista en el Congreso, aires vizcarrismos en el Congreso. Bueno, para terminar, Presidenta, el voto tiene que ser informado. La calidad de la democracia está en la calidad del voto. Y la calidad del voto está cuando es informado. Si el voto no es informado, no hay calidad. Si uno va a votar sin saber qué cosa quiere votar y va obligado a votar sabiendo que no le interesa el tema, ¿por quién va a votar? Por cualquiera. Porque lo hace como una obligación, si no lo multan y pasa a ser pasajero o ciudadano de segunda categoría. Eso es fundamental. Entonces, por eso, para que el voto sea informado, tiene que ser voluntario. Eso es fundamental. Hay 150 países del mundo donde el voto es voluntario para elegir a sus altísimas autoridades. En el Perú se impuso eso para que la gente vaya a votar. Pero ya han pasado 50 años y ya la democracia nuestra está caminando, ya ha tenido varios procesos electorales exitosos en los últimos 50 años, o casi exitosos. Entonces, de tal manera que me parece que eso, la gran reforma que el Perú necesita es que el voto sea voluntario, no solamente en las primarias, sino cuando se elijan a los presidentes y a los congresistas. Tiene que ser voluntario. Esa es la gran reforma que hay que plantear, Presidenta. Gracias, congresista García Belaúnde. Congresista Julio Rosas. Gracias, Presidente. Saludos a todos. Antes de votar, Presidente, vale la pena tener con claridad meridiana y con precisión el artículo 24. Ahí dice la modalidad de elecciones primarias. Las elecciones primarias se realizan mediante voto y hay varios adjetivos, universal, libre, obligatorio, igual, directo y secreto. Entonces, si es libre, ya no es obligatorio. Pues. Si es obligatorio, ya no es libre. Entonces, primero había que ver la obligatoriedad, porque hemos escuchado a varios colegas decir que no comparten el voto obligatorio. Yo también no comparto el voto obligatorio, porque al ciudadano no se le puede obligar con una ley a votar, pensar y hablar de una manera como la ley quiere, porque la ley no son infalibles, así que no se puede usar nunca una ley como camisa de fuerza para decir obligatoriamente todos tienen que ir a votar. No, si estamos en democracia, un Estado de Derecho y un país que consideramos con bases republicanas, tiene que ser libre, el que tiene la convicción y el deseo y la decisión de ir a votar. En primer lugar, pensemos bien en el voto del artículo 24. En segundo lugar, dice, de todos los ciudadanos, estén o no afiliados. Vamos a poner en dos partes. Los afiliados son como miembros activos de una organización que están afiliados y registrados. Los no afiliados, ¿quiénes son? Peyorativamente se puede decir los mirones. Vamos a evitar lo peyorativo. Los externos, pues. Entonces también vamos a confundir y crear confusión y caos al interior de un partido político. Por ejemplo, si Nuevo Perú tiene su asamblea, yo mandaría a toda mi gente libre, ciudadanos, y sacan a sus dirigentes. O si ellos
se meten a otro grupo partido político, también entonces se va a generar una confusión. Aquí tiene que ser votos de afiliados, por algo están afiliados, porque comparten su ideario, su declaración de principios, están de acuerdo con su plan, y entonces me afilio a un partido y tengo derecho a elegir y ser elegido, tengo derecho a voz y voto. Pero si abrimos la puerta para que, como dice acá, todos los ciudadanos, todo el Perú, aún los transeúntes que están por la calle, bajan de la combi, paran del carro y entran a votar, pero sin conocimiento de causa, no conocen nada y van a votar. Por eso, Presidenta, para terminar, yo diría que se piense bien si vamos a votar por un voto obligatorio y por la permisibilidad de todos los ciudadanos que sin conocimiento alguno van a votar para elegir los candidatos en un partido. Gracias, Presidente. Gracias, congresista Rosas. Antes de darle la palabra a la congresista Glave, se ha reproducido la redacción que hay actualmente en la 28094 y el voto libre se refiere a la libertad del ciudadano para optar por cualquiera de las opciones que tenga y no necesariamente a la condición de votar o no votar. Congresista Glave. Muchas gracias, Presidenta. A ver, Presidenta, hoy día ya existe la opción de elecciones libres, abiertas a ciudadanía. Ya está, la ley lo permite. Si un partido político quiere elegir a sus candidatos de manera libre y abierta, lo puede hacer. Nadie está inventando la pólvora. Eso está. Es una opción. Entonces, no digamos que hoy día vamos a crear un mecanismo que va a generar algo que puede distorsionar totalmente la voluntad popular y que la voluntad popular no podrá expresarse. Hoy día, si un partido político quiere hacer elecciones abiertas, lo puede hacer. Y puede pedirle a la ciudadanía que lo ayude a elegir sus candidatos. Entonces, decir que esa modalidad es algo que se está trayendo, no es cierto. Eso es algo que ya tenemos. Sí lo tenemos, está en la ley. Pero lo tenemos en la ley como una opción. No es que esa opción se esté inventando. La opción existe. La pregunta ahora, colegas... Sí, congresista Mulder. Congresista Mulder. Presidenta, la ley de partidos políticos desde el año 2004 contempla la posibilidad de que ciudadanos no afiliados voten al interior de un partido político, pero no es obligatorio. Esa es la diferencia. Entonces, la modalidad no es la misma, porque una cosa es que vayan todos los ciudadanos obligatoriamente a una votación interna de un partido político y otra es que vayan voluntariamente. Es completamente distinto. Entonces, Presidenta, como hoy día sí existe la opción y sí se pueden elegir así a los candidatos quienes quieran hacerlo, ¿no es cierto? No estamos diciendo que de pronto se crea una figura que nunca ha existido en nuestra legislación y que distorsiona la posibilidad de determinación de candidaturas. Adicionalmente, Presidenta, usted está colocando la posibilidad, incluso en la ley, que ya estaba en la discusión que había previamente, que es que los partidos políticos que tienen inscripción no sometan quiénes son sus candidatos a esa elección ciudadana. Eso está en el texto que tenemos acá. El texto que tenemos acá lo que señala es, los partidos políticos que solamente quieren que sus militantes sean quienes elijan a sus candidatos, lo pueden hacer. Está acá. Lo único que está planteando es que esa decisión sea validada por un 1.5% de quienes van a votar en las elecciones generales. ¿Por qué? Porque eso es lo que se vuelve la posibilidad de la postulación. Porque este mecanismo nos está diciendo democracia, es decir, que la elección de los candidatos no sea a dedo, sino que sea por un mecanismo democrático, que son dos posibilidades: democrático universal, es decir, yo elijo mis candidatos de manera totalmente abierta, o democrático a través de un militante, un voto. Eso es lo que dice este dictamen. Y lo que dice ese dictamen también es, ojo, para que un partido político siga en la carrera electoral y no tengamos todas las opciones electorales al mismo tiempo en campaña, ese partido político requiere que su decisión de composición de lista, ya sea cerrada o abierta, tenga por lo menos 1.5% de quienes fueron a votar. Eso es lo que nos están planteando, colegas. Es decir, el mecanismo, lo único que se está eliminando, y la verdad me parece correcto, es la elección a través de delegados. Eso es lo único que se está eliminando. Esa opción se elimina, no se hace a través de delegados. Y quedan dos opciones: elecciones de candidatos de manera abierta o elecciones de candidatos de manera cerrada, un militante, un voto. Eso es lo que nos está trayendo la presidenta de la comisión.
El punto es que adicionalmente tenga 1.5% de validación de la ciudadanía. Eso es lo que nos está diciendo. Los partidos optarán si lo quieren hacer totalmente abierto o si lo quieren hacer cerrado. La obligatoriedad será solo para los nuevos, según lo que está diciendo la presidenta. Eso es lo que estoy entendiendo. Entonces, yo sugeriría, presidenta, que si el único punto de discusión ahorita es sobre si el artículo 13 elimina la inscripción o no elimina la inscripción, y que lo que sí entiendo es un consenso, o mínimamente es que ese 1.5 sea solo para la participación durante el proceso, vayamos a los siguientes artículos para discutir, presidenta.